Bienvenidas, almas hermosas, a un episodio más de este podcast, Un puente a tu ser. Y hoy quiero traerles un tema que me apasiona demasiado y es sobre cómo vivir de mi propósito. Primero, cómo encontrar ese propósito, ese sentido de la vida, cómo hago para poder vivir de eso y vivir una vida en coherencia, alineado a ese propósito del alma. Y quiero derribar algunos mitos que giran en torno a esta temática, que nos alejan de poder vivir esta vida plena, en coherencia, de creer que realmente esto es posible para nosotros. Muchas veces lo vemos como algo lejano, como una utopía. En el día a día vamos atravesando ciertas situaciones o escuchamos ciertos discursos de la afuera que nos hacen perder las esperanzas y nos hacen conformarnos con una vida que no es coherente ni alineada a lo que vino a ser nuestra alma en esta encarnación. Entonces, el primer mito que quiero derribar es que vivir del propósito no es algo con lo que ciertas personas elegidas han venido aquí. Es algo que está al alcance de todos, absolutamente todos podemos acceder. Es más, yo creo que todos deberíamos vivir alineados a este propósito para construir una sociedad totalmente diferente, para construir un mundo mejor, para dejar de seguir depositando el poder en lo externo, en el afuera, en esperar que el gobierno de turno me salve, que la situación económica, que el país, que el presidente y un montón de cosas que pensamos que nos van a condicionar la vida y que vamos a vivir supeditados a eso y que no tenemos absolutamente ningún poder sobre nuestra propia realidad. Y es que a medida que las personas van teniendo su despertar de conciencia, se van dando cuenta y van conectando con esta verdad esencial de que no nacimos para vivir, trabajar, pagar facturas, esperar una jubilación, para recién ahí poder atrevernos a vivir la vida o cumplir nuestros sueños. Y sucede que cuando llega ese momento pensamos que es demasiado tarde o que ya estamos viejos o que se nos pasó la vida viviendo en un modo zombie automático, viviendo una vida desalineada simplemente para ganar dinero, para sobrevivir. A medida que vamos despertando conciencia, nos damos cuenta de que hay algo más de lo que nos cuenta esta Matrix, de que existe otra manera de vivir. Llega un momento que sentimos tanto dolor y tanto vacío existencial que empezamos a cuestionarnos todo esto y empezamos a decir, tiene que haber otra manera. Y quiero decirte que sí, efectivamente la hay. Pero obviamente esto no es lo que el sistema te cuenta, porque al sistema le conviene mantenerte zombie, esclavo, dormido y funcional. Y esta mentalidad tan derrotista, tan resignada que tiene un gran porcentaje de la sociedad, se debe a que se nos implantaron estas ideas desde la más tierna infancia, desde el sistema educativo, donde nos adoctrinaron para ser absolutamente todos iguales, para no enfatizar en los dones que ya cada uno de nosotros trae de nacimiento. Cada uno de nosotros vino con ciertos dones, con ciertos talentos, con ciertas facilidades, y obviamente cuando vinimos aquí y vamos a la escuela, nos adoctrinan para ser todos iguales, nos homogenizan, nos califican, nos comparan, no nos dejan ser, nos cortan las alas. Nos enseñan a callarnos, a obedecer, a no expresar nuestra voz y que si somos nosotros mismos podemos ser castigados. Y si a esto le sumamos que muchos de nosotros nacimos en familias donde se confundía la felicidad con el éxito, con ganar dinero, y obviamente nuestros padres han hecho esto con su mejor intención, porque muchas veces venimos de linajes donde nuestros ancestros han pasado hambrunas, guerras, escasez, muertes, asesinatos y un montón de situaciones trágicas que en consecuencia nosotros heredamos por epigenética todo ese dolor, todos esos traumas de todos nuestros antepasados. Y por eso muchas veces tenemos tantos miedos irracionales que no entendemos bien de dónde vienen, pero tenemos este terror a morir de hambre, a quedarnos solos, a que nos excluyan del clan, de la manada, a no pertenecer, a no encajar.
Y es por todo esto que vivimos en una sociedad de máscaras donde no somos auténticos, no somos coherentes con nosotros mismos, donde todo el tiempo estamos viviendo una vida ajena para pertenecer, para encajar, para no morir de hambre y un montón de creencias que se nos implantan que ni siquiera son nuestras. Y es que el sistema te adoctrina para sobrevivir, porque si vivís en modo supervivencia, si vivís con miedo, sos mucho más fácil de manipular. Por eso las noticias, los medios de comunicación están orientados a propagar todo este mensaje de miedo, de escasez, de paranoia, de terror, para asustar a las masas y que vivan cada vez más en este modo supervivencia, totalmente desconectados de su alma y de que en realidad nosotros tenemos todo el poder de cielo y tierra para co-crear una realidad alineada a lo que nuestra alma vino a hacer aquí. Y este es el mensaje que les quiero traer hoy. Y todo esto que les comparto hoy y lo que siempre comparto en mis canales de difusión es algo que está 100% basado en mi experiencia, en mi camino, en mi recorrido. No es algo que solamente leí en un libro. Y por eso siento que cuando uno atraviesa y encarna toda esta experiencia, toda esta transformación, es cuando podemos realmente transmitirle a las demás personas que sí es posible. Porque cuando escuchamos otras historias de vida de otras personas que han atravesado situaciones similares o dolores similares y vemos cómo han logrado resurgir, eso nos llena de inspiración y le recuerda a nuestra alma que nosotros también somos capaces. Y para ya meternos de lleno con el tema de hoy, quiero empezar por el primer punto, que es: tu propósito no es algo que tengas que hacer, es quien vos sos. Y esto lo aclaro porque hoy en día, con las redes sociales y el auge de estos temas espirituales, uno puede creer que esto del propósito es como ser Jesús acá en la tierra, o tengo que ser terapeuta, o tengo que hacer algo súper grande porque si no, no tiene valor. Y en realidad, el foco del propósito y el poder no está en lo que yo hago en sí, sino en quien yo ya soy. Y eso se puede manifestar de muchas maneras, de múltiples formas, y de hecho, a medida que vamos transitando este camino, el propósito es el mismo y solo va cambiando de forma. Hoy puede ser dar sesiones, mañana puede ser dar charlas, en el futuro puede ser escribir un libro, y no necesariamente tiene que ser nada de todo esto. Es que hay tantos planes de alma como personas en este mundo. Todos tenemos una semilla única que aportar, pero en este mundo nos han enseñado a copiar en vez de inspirarnos, a querer ser o tener la vida de alguien más en vez de honrar nuestra propia vida, nuestro propio camino, nuestro propio recorrido. Entonces, primero, para yo encontrar ese propósito, tengo que hacer un laburo interno de introspección, conectar con mis pasiones, con mis hobbies, qué es lo que me gusta, qué es lo que me enciende, porque todos esos deseos, eso que me llama la atención, el libro que quiero leer, la conferencia que quiero ver, el podcast que quiero escuchar, cualquier cosa que te llame la atención, es tu alma tirando de ese hilito y mostrándote por dónde es el camino, donde están tus verdaderos intereses, tus pasiones, no esos que te cuenta la mente que te van a traer el dinero, el éxito, el reconocimiento, la fama o la estabilidad. Tu alma habla un lenguaje diferente, tu alma no habla de seguridad, tu alma habla de expansión. Y la expansión nos da vértigo porque nos enfrenta con todos nuestros miedos. El ser humano es un animalito que quiere ir siempre a lo seguro, a lo conocido. Y eso es diametralmente opuesto a la expansión, porque la expansión implica moverse, implica animarnos a hacer cosas diferentes, animarnos a salir de nuestra zona de confort, a cuestionar todo lo preestablecido. Y obviamente
esto al ego, a nuestra mente, a nuestro ser pequeño y limitado, le aterra. Y es que estamos tan acostumbrados a depositar el foco y el poder en lo externo que hasta en cuanto a este tema del propósito le damos más importancia a qué es lo que voy a hacer, cuál es mi propósito, qué es lo que tengo que ejecutar. Y no es tanto eso, tenemos que empezar por lo interno. ¿Quién soy yo en realidad? Y quitarnos todas las capas y todas las máscaras que nos alejan de nuestro verdadero ser, de nuestra verdadera esencia. Y para esto también es fundamental aprender a amarnos y a confiar en nuestras capacidades, a dejar de compararnos con lo que hace el otro. Podemos inspirarnos, podemos dejar que otras personas sean fuente de inspiración, pero no para sentirnos menos, no para compararnos, sino para conectar con nuestra propia autenticidad y confiar en esa semilla que yo ya soy, con ese mensaje que quiero aportar al mundo. Cada persona tiene dones y facilidades diferentes y cada persona atravesó situaciones de vida diferentes. A medida que vamos transitando este camino, empezamos a ponerle luz y a entender por qué atravesamos ciertas experiencias traumáticas, dolorosas en nuestra vida. Y esa transformación que nosotros hemos vivido, ese dolor profundo que hemos atravesado, tiene un gran poder porque ahí está la clave de lo que nosotros vinimos a aportar a través de nuestra propia transformación, de nuestro propio camino, de nuestro propio recorrido. Podemos ser faros de luz para guiar, inspirar o acompañar a otras personas que están atravesando por dolores similares. El segundo punto que les quiero compartir es que tenemos que aprender a sacarle la seriedad a todo esto y a la vida en general. Llega un momento que nos convertimos en adultos y que nos convertimos en personas súper rígidas. Y hasta cuando estamos en este proceso de encontrar el propósito o vivir del propósito, lo convertimos en un momento en un trabajo más, en algo que deja de ser gozoso, disfrutable. Lo vemos como una manera de generar un recurso y nada más. Y ahí estamos poniendo la misma mentalidad de carencia, de miedo, de escasez, de rigidez. Y la invitación que les quiero hacer en este segundo punto es quitarle la seriedad a todo esto, es jugar, conectar con tu niña, con tu niño interior, con tu pureza, con tu inocencia. Deja de pensar en conseguir, en lograr, porque eso es lo que te apaga el alma, eso es lo que te desconecta de tu ser. Podemos vivir de otra manera, podemos vivir en gozo, en juego, en liviandad. ¿De qué sirve conseguir cosas en la materia si las vamos a conseguir desde una energía de desgaste, de rigidez, de poca coherencia? No es lo que hagas o lo que consigas, es desde qué energía te estás moviendo. Volvamos al juego. Dejemos de tomarnos esta vida tan en serio. Y para conectar con el juego, con lo lúdico, con esta energía creativa, tenemos que entender que la creatividad no viene de la mente, la creatividad viene del corazón, viene de tu alma. Entonces, ¿cómo podemos esperar tener grandes ideas revolucionarias, maravillosas, expansivas, que ayuden a que este mundo sea un mundo mejor, a vivir yo una vida más plena, si solamente estoy desde mi mente racional y lógica queriendo hacer todo? Tenemos que aprender a conectar con esta parte nuestra del juego, del ser, porque de ahí es de donde viene la creatividad divina. Y de esta manera nuestro hacer está inspirado por algo más grande que nosotros. Y es ahí cuando nos permitimos ser un canal del amor, de la expansión, de la divinidad. Y ese es el propósito, ser un canal del amor y de la expansión aquí en la tierra.
Ya no se trata de nosotros. Y ahora doy paso al tercer punto. El propósito no se trata de mí, se trata de servir. Pero ¿qué pasa? Si vivís en modo supervivencia, no pensás en servir, porque no tenés el espacio mental. Obviamente, si yo no tengo para pagar el alquiler, no voy a tener el espacio mental de cómo aportar o cómo puedo servir a otros. Y créeme que te entiendo. Por eso es que el sistema está creado de esta manera, para mantenerte desconectado, vacío, descontento, frustrado, enojado, teniendo un trabajo que no te gusta solamente para ganar dinero, pero a veces ni ese dinero te alcanza para tener la vida que querés, apenas llegando a fin de mes. Y claro, ¿cómo voy a pensar así en servir, en aportar? Cuando vivimos en modo supervivencia, estamos en el yo. Vivimos con miedo, estresados, y nuestro foco solamente está puesto en el obtener. Y la dicha del ser nunca viene del obtener, sino del dar. Pero para dar, primero tengo que estar lleno. Entonces, el primer paso es llenarme. El primer paso es nutrirme. El primer paso es amarme, confiar en mí, dejar de juzgarme, dejar de compararme, dejar de juzgar mi vida, a mis padres, a mi pasado, a mis experiencias, dejar el victimismo, porque aquí todos hemos tenido una infancia difícil o dolorosa. Todos hemos atravesado situaciones de dolor. Muchas veces nuestro ego cree que somos los únicos que hemos sufrido, porque nos comparamos y nos hacemos una idea en nuestra mente de que el otro la tuvo más fácil o de que el otro tuvo más suerte. Pero todos aquí vinimos con desafíos que atravesar. Entonces dejemos otra vez de mirar tanto lo que hace el otro y pongamos el foco en nosotros. Podemos empezar por algo muy fácil y accesible que está al alcance de todos para empezar a revertir este estado vibratorio de miedo, de carencia, de enojo y de escasez. ¿Cómo podemos elevar la vibración? Agradeciendo. La gratitud es la fuerza más poderosa y que más rápido te ayuda a transmutar esas emociones densas y te ayuda a elevarte. Y esto es algo que todos podemos practicar, porque sea cual sea tu situación hoy en día, te aseguro que tenés varias cosas por las cuales agradecer. Nuestra mente nos cuenta que lo peor solo nos pasa a nosotros hasta que escuchamos otra historia mucho más trágica y ahí nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Elevar nuestro estado vibratorio con esta herramienta tan simple como la gratitud, incorporarla como hábito en el día a día, es una de las primeras cosas que nos va a ayudar a poder elevar nuestra energía y a conectarnos más con nuestro espíritu. Y no te digo que sueltes tu trabajo en relación de dependencia de la noche a la mañana. A ver, que sí, podés hacerlo. Aunque te dé mucho miedo, la vida te va a sostener igual. No tenés que hacerlo tan drásticamente. No es que tenés que soltar todo de la noche a la mañana, pero podés ir poco a poco dando pasos estratégicos hacia la dirección. Si lo que querés es emprender, podés ir poco a poco en el día a día haciendo pequeños pasitos que te vayan llevando hacia eso mientras estás en tu trabajo de siempre. Pero no resignarte a solamente tener ese trabajo que no te llena, sino empezar a levantar la vista
y a mirar más allá y empezar a sentirte merecedor, merecedora de una vida más plena, abundante y feliz. Porque si yo no me creo merecedora, nunca lo voy a poder manifestar en la materia. Entonces, sentirnos merecedores, amarnos, empezar a conectar con esos hobbies, conectar con la gratitud e ir dando pequeños pasitos en la dirección de lo que realmente nos da satisfacción, lo que gozamos y disfrutamos, es lo que nos va a ir acercando poco a poco a vivir una vida en coherencia. Y esto da paso al cuarto punto, creo que es el cuarto, ya me perdí un poco con los puntos, que es cuando vivís una vida en coherencia a tu plan de alma, todo empieza a ordenarse. Y cuando digo todo, me refiero a todas las áreas de tu vida: relaciones, salud y dinero. Porque cuando hay desequilibrios en nuestra vida, cuando tenemos una enfermedad o hay falta de salud, ya sea mental, emocional, cuando hay estrés, cuando hay ansiedad o cuando hay caos en el exterior, como siempre tendemos a hacer, es a poner el foco en el afuera, a querer apagar el síntoma, a querer resolver lo externo. Y tenemos que empezar por lo interno, porque todos esos síntomas que aparecen afuera son una consecuencia directa de nuestra propia incoherencia interna. Todo lo que conocemos como enfermedades o desequilibrios son un síntoma de una incoherencia, de callar mi voz, de someterme, de no expresar quién yo soy, de no ser auténtica e íntegra conmigo misma. Y es por eso que el cuerpo habla, que la ansiedad aparece, o que de repente todo afuera se desordena, pero en realidad es porque hay un desorden interno. Y es que vivir en coherencia y vivir alineados a nuestro propósito de alma son sinónimos. Muchas veces dejamos esto para después, cuando tendría que ser lo principal, porque a partir de ahí todo se ordena. Y cuando digo que todo se ordena, no digo que nuestra vida va a ser perfecta y que no va a haber desafíos. Por favor, siempre va a haber desafíos. Pero vamos a tener más conciencia y vamos a atravesarlos de una manera más amorosa, sin caer tanto en el drama. O si caemos en el drama, ya no nos vamos a quedar enganchados ahí tanto tiempo. Y con esto me voy al último punto, que es que la abundancia es una consecuencia natural de tu expansión interna. Y no solamente me refiero a abundancia de dinero, sino de relaciones, de experiencias, de salud. A medida que nosotros vamos haciendo este laburo interno, aprendiendo a ser auténticos, a expresar eso que tenemos en el corazón y a compartirlo con el mundo, ahí es cuando esa expansión interna se refleja en lo externo y nos llegan bendiciones, oportunidades de todo tipo a nuestra vida. Y ahí es cuando la vida se vuelve más rica, más disfrutable, porque vivo en coherencia y me levanto todos los días con entusiasmo, queriendo aportar, porque mi vida ya tiene un sentido. No estoy viviendo en modo automático, como un zombie funcional, viviendo una vida que no es mía, que no me honra, solamente para querer obtener un recurso. Eso no es vida. Y el verdadero éxito nunca es el conseguir, sino ser feliz, sentir paz, levantarte todos los días con entusiasmo por lo que vas a hacer y ser ese día y acostarte en paz. Y ese es el verdadero éxito. Eso es lo que te llena el alma y el corazón y te expande. ¿Cuántas veces conseguiste algo o ganaste mucho dinero o tuviste algún logro? ¿Cuánto tiempo te dura ese subidón? ¿Por qué muchas veces logramos cosas o manifestamos cosas y nos seguimos sintiendo vacíos por dentro? Porque estamos otra vez depositando
el poder en algo externo creyendo que eso nos va a traer la felicidad. Y la felicidad viene de la coherencia, de vivir una vida alineada que honre mi espíritu y quien yo soy. Y mientras más personas seamos viviendo alineados a nuestro propósito, vamos a poder construir una sociedad diferente y vamos a poder hacer de este un mundo mucho mejor, no solo para nosotros, sino para todas las generaciones que vendrán. Así que bueno, este es el mensaje que quería transmitir el día de hoy. Decirte que sí es posible y que si yo pude hacerlo, todas las personas pueden hacerlo. En otro episodio les voy a contar cómo fue mi recorrido, mi historia de vida. No lo hago en este episodio para que no se extienda demasiado, pero bueno, sí, es totalmente posible para cada uno de nosotros vivir una vida alineados, en coherencia, que no nacemos con esa claridad absoluta, es algo que se nos va develando en el camino. Tenemos que aprender a honrar el recorrido y a dejar de pensar tanto en el objetivo final, porque la vida es lo que pasa en el medio. Entonces, empecemos a disfrutar y a jugar en esta vida, a traer esta actitud de gozo, de juego, de disfrute, a traer eso en el día a día para que poco a poco mi vida se vaya transformando y convirtiéndose en una vida más gozosa. Pero para esto primero me tengo que hacer las preguntas incómodas, sentarme conmigo misma, conmigo mismo, con la incomodidad de saber que no tengo todas las respuestas ahora, de que no sé cuál va a ser el resultado final y no pasa nada, está bien. Lo importante es ir poco a poco construyendo una vida que te honre y que sea coherente con lo que vos querés de verdad. Así que bueno, espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Yo disfruté mucho grabándolo. Me encanta hablar de este tema y bueno, quiero que me dejes en comentarios cuál es la parte que más te resonó. Y te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Yo Soy Amor Conciencia. Gracias de nuevo por brindarme este espacio. Un abrazo.